En la tutoría de la presente semana vamos a hacer un pequeño resumen sobre los temas más importantes que hemos visto durante este parcial, con respecto a lo que son operadores lógicos, listas, bucles, y cuáles son sus usos y algunos ejemplos. Entonces vamos a empezar por if, elif, else. Estos son estructuras de control condicional que son utilizados en el lenguaje de programación de Python, que permiten tomar decisiones basadas en la evaluación de expresiones lógicas. Por ejemplo, el if evalúa una condición y si es verdadera, ejecuta el código que nosotros le pongamos. Por otra parte, el if es una abreviatura de else y if, que es como decir, por ejemplo, si if es sí y el if es o sí, o sea, nos sirve para poner más condiciones. Es por esta razón que evalúa una condición adicional si es que el if inicial es falso. Finalmente, el else ejecuta el bloque de código que tengamos cuando todas las condiciones anteriores, o sea, el if y el elif, sean falsas. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas palabras clave? Nos sirven para tomar decisiones en el programa que estemos realizando basándonos en condiciones lógicas. También nos sirve para controlar el flujo del programa en función de distintos escenarios y evitar múltiples evaluaciones de condiciones redundantes, haciendo que el código sea más eficiente y legible. Unas sugerencias importantes cuando vayamos a utilizar if, elif o else es que es muy importante solo usar las condiciones que sean necesarias. Por ejemplo, si solo tenemos una condición, solo se va a utilizar el if. Si tenemos varias o tenemos que evaluar múltiples alternativas mutuamente excluyentes, podemos utilizar el if. Y se usa el else para manejar cualquier otro caso que no cumpla las condiciones anteriores. A continuación, unos ejemplos prácticos del uso del if, el if y else. En los ejemplos planteados tenemos primero el uso de if. Entonces tenemos que nuestra variable es edad igual a 20 y vamos a comparar si es que nuestra edad es mayor o igual a 18. Y vamos a pedirle a nuestro programa que imprima en pantalla si es mayor de edad, si es que esta condición se cumple. Entonces podemos ver que efectivamente sí se cumplió la condición que nosotros pusimos en un inicio. De ahí tenemos el uso de if y else, que es bastante común utilizarlo así también. Tenemos que la temperatura es igual a 25 grados y aquí estamos comparando si la temperatura es mayor a 30 grados, que imprima que está haciendo calor. Y de lo contrario, el else imprimirá que está fresco el clima. En este caso está fresco porque 25 es menor que 30 grados. Finalmente tenemos aquí la edad, que es para poder conducir con autorización de padres de familia. Entonces tenemos que la edad es igual a 16 años. El permiso de padres pues se necesita, entonces vamos a hacer nuestra comparación. Si es que la edad es mayor o igual a 18 años, puede conducir para que imprime en pantalla. O si la edad es mayor o igual a 16 años y con el permiso de los padres, pueda conducir con el permiso de los padres. De lo contrario, si no se cumple la condición del if o del if, tiene que imprimirse que no puede conducir. En este caso pusimos la edad de 16 años para usar las dos condiciones. Entonces la persona puede conducir, pero con el permiso de los padres. Continuemos ahora con los bucles. Básicamente los bucles permiten ejecutar una porción de código repetidamente, ahorrando tiempo y esfuerzo al evitar escribir las mismas instrucciones una y otra vez. Existen dos tipos principales de bucles en Python. Estos son for y while. Empecemos con for. Pues bien, en pantalla ustedes pueden ver que podemos encontrar dos tipos de for. El primero es for el elemento en la secuencia que queramos. En este caso pusimos arriba una variable, el cual tiene una lista. En esta lista se encuentran manzanas, plátanos, cerezas, etc. Entonces colocamos for fruta in frutas. ¿Esto qué va a hacer? Pues básicamente lo que va a hacer este bucle es recorrer cada elemento de la lista frutas e imprime su valor en cada iteración. Ahora vamos con el siguiente tipo de for. En este caso es for in range. Para este caso, el for tiene un rango de 5. Ahora, es importante recalcar que va a recorrer cada iteración, pero hasta un número antes del rango que pusimos. En este caso fue 5 y llegó hasta el 4. ¿Cuáles son las características del bucle for? Pues permite iterar sobre cualquier estructura iterable, es eficiente para recorrer listas y rangos, y además de esto podemos utilizar instrucciones como break para detener el bucle o continue para saltar a la siguiente iteración. Continuamos con while. Pues básicamente el bucle while se ejecuta mientras una condición sea verdadera. En este caso Python lo reconoce como true. Se usa cuando no se sabe cuántas iteraciones se necesitan. Podemos ver aquí que un ejemplo práctico en el cual ponemos una variable que sería igual a 0. Ahora el while decimos que mientras el contador sea menor a 5, se va a seguir cumpliendo esta condición. Ahora es importante incrementar el contador para evitar los bucles infinitos. ¿Cuáles serían las características del bucle while? Se utiliza cuando no conocemos el número exacto de repeticiones, necesita una condición que eventualmente se vuelva falsa. Además podemos utilizar break y continue para controlar el flujo. Y para finalizar tenemos las listas. Las listas son una estructura de datos fundamentales en Python. Permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable. ¿Cuáles son las características de las listas? Pues estas son mutables, se pueden modificar después de su creación, son ordenadas. Los elementos tienen un orden específico. Además pueden contener diferentes tipos de datos, enteros, cadenas, booleanos, etc. A ver,
Ahora nosotros podemos ver en la pantalla dos listas. La primera almacenada con la variable números y la segunda almacenada con la variable mixta. Realmente, como pueden ver, aquí existe de todo un poco. Strings, números enteros, flotantes y booleanos, a comparación de la primera, que están solo números enteros. Como pueden ver, las listas aceptan todo tipo de números, sin excepción alguna. Ahora, en la segunda imagen nosotros podemos ver cómo acceder a los elementos de una lista. En este caso, colocamos print, números, y 0. ¿Por qué 0? Pues básicamente, cada número que se encuentra en la lista tiene una posición que indica su índice. En todos los casos inicia por el 0 hasta la cantidad que tenga, ¿no? Entonces aquí va a imprimir el primer número, o sea, el primer elemento, que sería 1, ¿no? Ahora vamos con la opción de append. El append agrega el número que nosotros deseamos al final de la lista. Como tercera imagen tenemos el remove. ¿Este qué hace? Pues elimina el número que deseamos de la lista. Ahora, ¿cómo vamos a recorrer una lista? Pues en este caso vamos a utilizar for. Como pueden ver, está for num in números, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer este for? Pues básicamente va a recorrer toda la lista como un espectro. Y por último tenemos la longitud de una lista. Esta devuelve el número de elementos que se encuentran en la lista. Y como ejemplo práctico, tenemos el uso del for en las listas. En la variable ciudades tenemos Lima, Bogotá y Madrid. 3 ciudades, ¿no?, de distintos países, no tiene nada que ver la verdad. Pero al utilizar for, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que va a recorrer esta lista y va a imprimir las 3 ciudades que se encuentran dentro de esta lista. Y básicamente de eso trata las listas. ¿Qué aprendí? Pues bueno, aprendí muchas cosas interesantes sobre Python durante este parcial, como por ejemplo usar los condicionales if, el if y else. Como antes había mencionado, if ejecuta un bloque de código si es que una condición es verdadera. El if evalúa las condiciones adicionales si el if inicial es falso. Y else se ejecuta si ninguna de las dos condiciones anteriores es verdadera. Así que nos sirve bastante. Ahora, también aprendimos sobre bucles, especialmente utilizar el for y el while. El for tiene dos formas, pero su uso es iterar sobre una secuencia, que pueden ser listas, rangos, entre otros. While ejecuta un bloque mientras una condición sea verdadera. Entonces esto nos va a servir mucho para utilizar y trabajarlo en lo que son las listas. Las listas, también aprendimos sobre listas, y las listas son estructuras de datos que almacenan múltiples elementos de un solo lugar. Estos pueden ser números, pueden ser strings o cadenas de caracteres o incluso otras listas. ¿Por qué es importante aprender sobre estos temas? Pues esto nos va a servir mucho, especialmente en nuestra carrera, para automatizar los cálculos que sean repetitivos, o nos pueden facilitar tareas como calcular áreas, volúmenes o presupuestos que sea de manera automática, es decir, dinámico. También nos ayuda para procesar datos, y esto nos va a ayudar a manejar la información, a analizarlas, como por ejemplo resultados topográficos o las propiedades de los materiales que necesitemos para una construcción o una obra. También nos va a ayudar para lo que es simulación y modelado, y también para lo que sería eficiencia en proyectos, a reducir errores humanos y agilizar el trabajo en proyectos civiles. ¿Cómo lo puedo aplicar en nuestra carrera, que es la ingeniería civil? Pues nos sirve para muchas cosas importantes, como por ejemplo el cálculo de materiales, que nos va a ayudar a determinar automáticamente la cantidad necesaria para una construcción. También nos puede servir para analizar datos, procesar los resultados de pruebas de resistencia o densidad de los materiales. Para la optimización estructural, es decir, nos puede ayudar para diseñar algoritmos que optimicen el uso de materiales y de esta manera poder reducir los costos. También nos va a servir para simular procesos hidráulicos, ya que nos va a ayudar a analizar caudales o tiempos de llenados en lo que serían canales. Y también nos puede servir para el modelado 3D y para el uso del CAD, interactuar con programas de diseño, que sería para automatizar tareas repetitivas. Por esta razón y otras muy importantes, es que es de vital importancia que nosotros como ingenieros civiles aprendamos a programar con Python, ya que nos va a hacer ingenieros con una visión más amplia en lo que es programación, y esto nos va a dar una ventaja considerable con respecto a nuestra competencia.